Los 3 hermanos empezaron a cambiar eso por plata y los primeros días enloquecieron, dejaron las mujeres y se fueron a los burdeles, se metieron a jartar, no, se encerraban con 4 prostitutas y ahí nadie los sacaba. Mejor dicho, salían secos, pálidos, a gastar y a todo el mundo le dan trago y todo el mundo, ¿qué les pasó a esto? ¿Será que se volvieron traquetos o qué? Sí. ¿En qué tienen? Pues resulta que con el tiempo esta gente empezó a comprar fincas, casas, pero parece que esos excesos los cobraron y se empezaron a enfermar. Y al final uno de esos hermanos, dicen, y está la noticia y es real, después de que tenía todo ese oro que lo cogió el Banco de la República y uno lo puede ir a ver allá en los museos, se desesperó tanto porque estuvo otra vez en la ruina que con la última moneda compró un taco de dinamita, se paró en una calle de Honda frente a todo el mundo, lo prendió, se lo metió entre el pantalón y salió volando en pedazos. Quedó lleno de sangre, quedó lleno de tripas, salió el cerebro, la jeta, todo quedó destrozado, los brazos quedaron hasta en los techos. La gente decía, uy, ¿qué fue lo que quedó allá? Un riñón encima del techo. El man quedó, se estalló y se explotó. Y esto es real. Por eso dicen que fue una maldición. ¿Y cómo se recuperaban las monedas? Porque ellos empezaron a gastárselas. ¿Sabemos esa parte de la historia? ¿El banco cómo se enteró? Claro, ¿O la gente le dio tanto miedo que dijo, yo no cojo esas monedas, llamen al banco? el Banco de la República las fue comprando una a una en subastas y hay gente que todavía tiene esas monedas en otros países del Ah, mundo. las fueron comprando. Las fueron comprando. El islote se llama el Mesumo, que da a 6 kilómetros de Honda. Todavía hay gente que va por allá a ver si encuentra y dicen que hay gente que se va hasta el Mesuno, que es un islote chiquito que está cerquitica a Honda y se va a buscar con lo que usted dice y las malas lenguas dicen que a veces encuentran una monedita, porque es que se perdieron cantidad de monedas hace 500 años casi, hace 400 años. Y todavía dicen que encuentran de vez en cuando una. Esas monedas valen un platal, pero muchos de los que se la han encontrado dicen que quedan malditos, como este que se metió entre el pantalón, Un taco de un dinamita. taco de dinamita y se encendió, que de ser rico y millonario terminó en la pobreza y al final él mismo se desparramó en átomos volando frente a todo el mundo. Qué historias, las huacas malditas. ¿Será que estos tesoros están malditos? Usted al encontrar un tesoro, ¿estos qué haría? ¿Lo reporta? ¿Lo guarda? Qué miedo, ¿no? O sea, claro, uno feliz, todo ese oro, pero lo que se dice, ¿será que está maldito? ¿Será que lo lleva usted a la perdición, como decía Esteban, hasta el punto de enloquecerse y quitarse la vida? Historias de huacas malditas con Esteban, que también nos va a presentar unos audios, ¿no? Sí, solo hacerles una reseña, vean, en 1936 fue que encontraron esas monedas, fueron unos jóvenes pescadores ahí en el Mesuno, 1936, el dato lo dice El Tiempo, El Espectador, lo dice el Banco de la República, y tenían 19 años, se la gastaron y al final uno de ellos voló por los aires, como le digo, quedó el triperío por el piso, todo quedó vuelto nada porque él no aguantó volver a la pobreza. La historia que les voy a contar tiene que ver ahora con otro señor, con Pablo Escobar. Dicen que muchos de estos narcotraficantes también rezaban lo que son las caletas. Ellos tenían caletas, muchos narcos tienen caletas donde guardaban dólares, oro y demás. Esas caletas las rezaban y a veces mataban al que les hacía las caletas, a veces no, para que nadie supiera dónde estaban, porque ahí guardaban oro, plata y no sé qué más. Las caletas sí existen y han sido descubiertas y ha habido lugares que los han destruido por guaquear. Por ejemplo, una casa que tenía en Bogotá Gonzalo Rodríguez Gacha la destrozaron por dentro y decían que también veían las famosas llamas amarillas y que los que lo rezan también tenían espíritus custodios. Y esta historia es exclusiva para el cartel de la Mega. Mientras yo estaba investigando el libro negro de la brujería en Colombia, encontré una historia, Daniel, que me pareció increíble y viajé hasta Medellín a hablar con el sobrino de Pablo Escobar. El sobrino de Pablo Escobar dice que en una de las casas del cartel de Medellín él empezó a ver extrañas visiones. Todo esto está en el libro negro de la brujería en Colombia. ¿Quieren escuchar lo que él decía? Ahí les dejo la voz, si quiere Daniel, del sobrino de Pablo Escobar que me contó cómo él empezó a experimentar visiones extrañas paranormales, sobrenaturales, que incluso lo atormentaban, aunque él decía que no tenía miedo, que veía por las paredes y van a ver lo que pasa después. Yo veo una sombra o veo la aparición de una persona y yo lo miro con el mismo respeto como si estuviera con un humano. Entonces a lo mejor por eso ellos tendrán la capacidad de poderse aparecer sin que yo me sienta incómodo. Esto sucedió
Durante muchísimos años, podemos hablar desde el 96, 97 hasta el año, hasta el 10, creo que fue el 10 de enero, y no me equivoco, el 1 de enero, algo así no, o 1 o 10 de octubre del año 2017. Durante ese lapso gigante de tiempo de años, estando en una casa que el comedor da contra una ventana, de esa ventana a otra ventana hay un pequeño espacio que podemos llamarlo un patio, y después sigue otra ventana que da hacia donde estaba el parqueadero de los carros, o está el parqueadero de los carros. Yo, estando un día ahí almorzando, vi una sombra de un señor. Yo me quedé mirándolo, el señor viene, entra y se desaparece. Yo, qué raro, me espantaron. Pero yo seguí almorzando como si nada fuera. Y tampoco le conté absolutamente a nadie nada de eso. Para mí es normal que pase eso. Tiempo después, porque yo no vivía aquí, sino que vivía en Manizales, que vuelvo a Medellín, vuelvo y me siento a almorzar, vuelve y sale el mismo personaje, vuelve y pasa la misma pared, se esconde. Le digo, yo viste, pregunto pues ahí a la calle, aquí se murió alguien viejo, yo un señor que sale ahí del comedor, pasa. Y voy y pregunto, ¿aquí en esta casa hay una caleta que no hayan encontrado o qué? Ya después vuelvo y ya no era solamente el señor, sino que se veía el señor y una señora. Venían, pasaban y se venían, pasaban y se iban. Ya yo me vengo a vivir aquí a Medellín. Oíamos ahí al sobrino de Pablo Escobar, ¿no? Nicolás Escobar. Hablando de visiones extrañas en una casa. El hijo del Osito. Si ustedes han visto esa triste historia de nuestro país, tan dolorosa, tan fuerte, él es hijo del hermano de Pablo Escobar, don Roberto, que le llaman el Osito, y lo que nos estaba contando es cómo en una de esas casas del cartel de Medellín, en el que él está, dice que empieza a ver esas figuras que ya los escuchaban ustedes, que se deslizan por las paredes y que a veces se mueven, y él dice, esto de pronto es una caleta. De pronto son los espíritus que custodian las caletas de mi tío. Y eso en el narcotráfico, Esteban, aquí en Colombia, era muy famoso que los narcotraficantes tuvieran sus brujos para hacer sus rezos, ¿no? Para enviar la droga. O sea, le pagaban a un brujo para que coronaran la vuelta. Y pues el brujo donde no coronaran la vuelta creo que pasaba a segundo, ahí sí al más allá, pero se decía que el narcotráfico tenía mucha creencia en la brujería para hacer para coronar, ¿no? Sus vueltas. Sí, y para protegerse, ve, había un brujo muy famoso en el llano que decían que había rezado a un señor que era alias Cuchillo. Alias Cuchillo le decían Cuchillo porque tenía un cuchillo mataganado, esos de cacha de madera, Sí. de esos que coge la gente no para atracar, no patecabra, sino para cortar la carne. Y él la cargaba y decía que con eso degollaba y apuñalaba a sus víctimas y enemigos, y por eso le decían Cuchillo. Cuando lo mataron a Cuchillo, cuando lo capturaron, mejor que no lo capturaron, cuando lo encontraron muerto, dijeron que él estaba protegido y y no le había entrado bala. Y efectivamente, medicina legal aquí en Colombia certifica que a Cuchillo, a ese narcotraficante que lo buscó el Gaula, lo buscó el ejército, lo rodearon un 24 de diciembre en los llanos, en una hacienda, mataron a los escoltas, a él no le entró una bala. ¿Sabe cómo murió Cuchillo? Murió en un caño, tirado, ahogado, porque dicen que la única forma de matar a alguien que está protegido por brujos es ahogándolo, cortándole la cabeza. Y él murió ahogado y le encontraron el cuchillo. Y después, aquí el presidente Santos y otros generales en una rueda de prensa mostraron el cuchillo rezado, y están las fotos del cuchillo rezado de alias Cuchillo, y así con las caletas y esta historia de narcos de Pablo Escobar. Muy bien, hoy las guacas malditas en el cartel paranormal 939, ¿otro audio? Sí, señor, ahora escuchen qué viene después. Nicolás Escobar nos cuenta, veo sombras, y mire lo que pasa ahora. Mucho más esa casa.
Cañete todos los días, porque allá teníamos el otro museo, entonces era diario. Y en cierta ocasión que baja mi hijo Daniel, estaba mi hijo Daniel, mi hijo Nicolás y mi hijo Matías, les pedí el favor de que entre todos buscáramos si había algún tipo de caleta, si había alguna puerta o alguna cosa. Empezamos a buscar por todo el alrededor de ese sitio. En ninguna parte una puerta, ni absolutamente nada de eso. Bueno, pasa el tiempo y ya era un señor, el mismo, pero con sombrero, la señora y 2 niños, que hacían el mismo recorrido, pasaban la puerta, se metían en ese mismo sitio y se quedaban. Yo un día le digo a Roberto Escobar, mande por un metro gigante, eso es un decámetro, si no me equivoco, es que ya. Y empecé a tomar medidas desde la cocina hasta el sitio donde yo me sentaba a comer. Después me fui hasta donde estaba el parqueadero y tomé la medida del parqueadero hasta donde estaba la habitación de la muchacha del servicio. Después desde la muchacha del servicio hasta el comedor, y después la parte interna hasta donde estaba el comedor, por donde yo los veía ellos aparecer. Y me daba un espacio perdido de más o menos 1,5 metros. Pero yo vuelvo y le pregunto al señor Sabelo Todo. Él me dice, es imposible que haya, es que si aquí hubiese algo, yo más que nadie lo sabría. Y yo, hermano, déjenme, yo rompo ese muro. Vamos a romper y citar qué hay. Este acero es un daño ahí, eso ahí no hay nada, que no sé qué, listo. El que en ese octubre, que yo le estoy diciendo, él se fue para la finca. Y yo llamé a un trabajo y le montemos cámaras. Vamos a coger un cincel, una almadana y vamos a darle a la huevona hasta que lo pasemos a mirar qué es lo que haya, porque no me va a quedar con las ganas de mirar eso. Y después tapamos a huevona, la cerramos, no hay ningún problema. Hermano, como yo sabía que Pablo utilizaba las caretas, siempre eran bajas, porque el policía o la persona que venía a hacer un allanamiento eran perezosos, yo no se agachaban a romper, no, que rompían era la parte de encima. Yo empecé a darle golpes a la patada y empezamos a darle, y el cincel sacaba chispas. O sea, el cincel se devolvía. Le digo, pana, pásese para el otro lado. Y arranca otra vez, tampoco. Suba, taque, la misma. Y le digo, acá, hermano, ¿sabe qué? Présteme ese cincel y esa mano. Présteme. Y lo cogí, hermano, y yo me enseguecí. Taque, hasta que paso un pedacito. Yo sí paso un pedacito. ¿Qué pasaba? Era que se veían los adobes, pero los adobes estaban totalmente rellenos por dentro, no de cemento con arena, no de concreto. O sea, usted le puede pegar eso con un fusil y la bala se devolvía, eso no hacía absolutamente nada. Luego fue que empezamos a darle hasta que pasó. Y le digo yo al hijo mío, mamá, te digo, vaya, mire a ver si eso pasó por el otro lado, ¿qué se ve? No, papá, eso no pasó nada, y eso entró completo. Si hubiese habido alguna cosa, hubiese tenido que pasar al otro lado, pero yo ya sabía que por medio no le iba. Antes de eso, yo había llamado al hijo mío, Daniel, que es más atlético en ese entonces.
Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega 946. Oíamos un audio del sobrino de Pablo Escobar, de Nicolás Escobar, que lo ha traído Esteban Cruz. Sí, y eso es en exclusiva para el cartel. Esto nadie lo ha puesto en ningún lado. Eso fue mientras investigaba para el libro negro de la brujería en Colombia y por eso pues yo creo que la gente se ha interesado porque, como ustedes escucharon, Nicolás Escobar dice, primero vi unas sombras en las paredes. Sí. Después empecé a ver más sombras, como si fueran acompañadas, como si lo llamaran. Y él le dijo al papá, a alias Celosito, oiga, aquí debe haber matado a alguien, ¿qué es lo que hay? Una caleta. Y el papá le dijo, nada, aquí no hay nada. Y él entonces fue, y lo que ustedes escucharon, le dio cincel a una pared y lentamente se empezó a romper. Y dice él que sí encontró, y que lo que enseguida sintió fue un olor inmundo, apodrido. Como cuando usted deja un pedazo de carne por fuera de la nevera de 10 días, como cuando usted se encuentra un animal muerto, un perro muerto. Él decía que olía eso, pero que adentro no había muertos, y eso es muy raro. Pero él dice que eso es porque cuando la plata se descompone, los billetes huelen igual que los muertos. Él dice eso. Y que veía sombras y que hay algo paranormal en haber encontrado esa caleta. Más adelante vamos a escuchar qué es lo que encontró. Hablamos de caletas, de huacas malditas a esta hora en el cartel paranormal. Ahora ya en la siguiente hora ustedes estarán contándonos sus historias, si tienen de huacas fabuloso o si quieren hablar de fantasmas, de demonios, de brujas, de exorcismos. Todos esos temas son los que tocamos aquí en el cartel paranormal de 9 a 12 de la noche, domingo a jueves. ¿Algo más de las huacas malditas antes de presentar el tercer audio, Esteban? Sí, y es que muchos brujos en Colombia los contratan para cerrar huacas, se llama así, cerrar la huaca, perderla, para que no la pueda encontrar la policía, ni el que venga a buscarla. Y la forma de cerrarla es con un custodio, que sería un espíritu. Muchos dicen que es el espíritu de muertos de verdad. Entonces van al cementerio y se roban un hueso, de cualquier muerto. Sí. Van al cementerio y ven una tumba y dicen, esa es la tumba de don Roberto Jiménez. La abren cuando nadie se da cuenta y se roba una falange, un huesito, un fémur. Y en la caleta adentro, antes de cerrarla, meten el hueso. Y hacen un rezo para que el muerto se quede ahí cuidándola. Y nadie la encuentre. Y nadie la encuentre. Por eso en que la forma de abrir una caleta es hacer una limpieza con alcohol, un rezo o bautizarla con agua bendita para que el muerto pueda descansar y se pueda abrir la caleta. Dicen que muchos narcos hicieron eso y mataron a los brujos. Porque claro, el brujo sabía dónde estaba la caleta. Entonces el brujo le decían, le voy a pagar 10 millones de pesos porque me la cierre. Y el brujo hacía todo. Y, ay, gracias, a la salida mátenlo. Claro, si no regresaban 3 días por la caleta. O le decía a la mujer en 20 años iban y la buscaban o cualquier cosa de esas. Entonces ahí hay una cosa muy terrible de violencia colombiana. No paranormal, pero también paranormal, de las dos. Porque imagínese que a este tipo volando, el único que sabe dónde sale la caleta es el hermano John, el brujo de por allá. Pues tocas, le dan piso, por eso. Así es, las huacas malditas hasta ahora, los tesoros. Esteban, ¿usted cree que en Colombia todavía hay mucha huaca? Sí, hay mucha huaca. Miren, ¿se acuerda un caso muy famoso que llamaron la huaca de las FARC? Que fue que el ejército colombiano se encontró La caleta, a la que le hicieron película. Tienen película y serie, increíble. O sea, los tipos iban entre el monte, iban en un operativo, un pelotón del ejército colombiano, en pleno conflicto armado, destapan y encuentran cantidad de plata de secuestros, de extorsiones, de todo que había escondido las FARC. Y los cogieron fue porque se desmadraron, porque se vieron. Empezaron a gastársela a 3 manos. Claro, y muchos dicen que todavía hay huacas escondidas entre el monte, que seguramente hay, también monedas de oro y sepulturas, de todo debe haber en algún lado. También se decía, por ejemplo, que en las paredes de las casas coloniales se encontraban huacas. Hay muchas historias así, y que se sabía porque había eventos paranormales. Por ejemplo, en Santa Fe, en Bogotá, en la antigua, se decía que escondían el oro en las paredes los españoles para que no lo robaran. Y que cuando se caía un vaso, decían eso, si usted estaba tomando un pocillo y caía sentado y no se rompía, era porque ahí había una huaca. Eso decían popularmente en Bogotá. Sí, en las casas aquí antiguas, yo creo que todavía hay mucha gente que es feliz rompiendo muros. Pues no creo que los A ver, encuentren. a ver qué encuentran, a ver qué escarban ahí. Y todo lo que fue propiedad del narcotráfico, todo lo destruían, ¿no? Todo, y lo Todas siguen las- destruyendo. Todo lo que esas propiedades, eso era propiedad, no sé quién rompa eso a ver qué hay entre las paredes. La hacienda Nápoles, la catedral. Eso debieron escarbarlo. Le voy a contar una historia, Daniel. Pero es que esto está haciendo el spoiler de lo que tiene el libro, pero se lo voy a contar. En la hacienda de Nápoles dicen que salían unas llamas también azules, pero la historia más extraña que encontré
fue en la catedral, en la cárcel donde estuvo Pablo Escobar unos meses. La que él construyó para él. Él la construyó arriba entre las montañas O sea, para él vigilar. mismo dijo, yo construyo mi propia cárcel. Sí, y el gobierno de Gaviria lo dejó estar ahí y después fueron a sacarlo y él había construido, imagínense, la cárcel tenía una pared de yeso y ¿saben cómo huyó? Le pegó una patada, se cayó la pared y salieron corriendo entre el monte, ya sabían por dónde irse. Pero muchos dicen que ahí quedaban huacas y eso se lo dieron a una orden religiosa. La orden religiosa decía que eso estaba maldito y que había un montón de cosas paranormales y entonces tumbaron la construcción y encima hicieron una construcción en forma de cruz. Y hoy en día es una obra social. Pero yo entrevisté a un hermano y en el libro está que dice que él ve figuras luminosas en forma de bola que se mueven en la noche. Haga de cuenta ver un bombillo flotando. Ok. Y él dice que es porque ahí mataron mucha gente, que están todavía las almas penando, pero también porque hay mucho tesoro escondido. Y que eso lo han guaqueado de arriba para abajo. Vamos a oír el tercer audio. Huequito, como decir 10 centímetros por el largo de un adobe. Rompimos y yo cogí y metí la mano por ahí, metí el celular, alumbré y verdaderamente era una caleta. Entonces, yo ya rompo, pero ahí mismo se viene el hedor de 24 años de estar cerrado un punto. Nos tuvimos que salir todos de ahí, esperando a que saliera todo ese vapor, todo ese vaho. Ya después abrimos un huequito más grande, ya después a punta de almadana y garrote reventamos una parte para que una persona pudiera ingresar. En la parte de abajo había una caja, pero lo más espectacular era que había un bombillo colgado única y exclusivamente del alambrito. Ya el vidrio del bombillo estaba sostenido, ese alambrito ahí estaba, había quedado, y encima de ese vidrio estaba un hueco para ingresar a otra caleta que estaba en la parte de encima del techo. La caleta constaba de un sanitario y una ducha. Bueno, normalmente usted en una caleta tiene que tener dónde defecar, dónde orinar y un agua para poder tomar, por si no hay que comer, tan siquiera con el agua poder subsistir y poderse tan siquiera duchar si usted tiene calor. Pero eso es lo que se exige en una caleta promedio normal. Bueno, todo eso quedó registrado, todo eso quedó grabado, yo tengo todas las grabaciones, cuando abrimos toda esa cuestión. Pero entonces empieza el dilema de cómo se ingresa a la caleta. Porque no había ingreso por ninguna parte. El cartel paranormal está al aire. Faltan 5 minutos para que sean las 10 de la noche. Bueno, Esteban Cruz, interesante agradecerle por los audios del sobrino de Pablo Escobar, aquí en exclusiva Nicolás Escobar contando el misterio de ver cosas extrañas en las casas que él interpreta como unos custodios tal vez de tesoros, de huacas, de caletas. Las huacas malditas. Esteban, ¿algo para concluir esta hora? Sí, no dejé todos los audios porque serían muy largos. Si quieren saber cómo termina esa historia, está en un libro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Sí. Lo consiguen en cualquier librería del país y ahí está, incluso están los rezos que usan para sacar las huacas, cómo las orinan, está la historia de los tesoros malditos y de muchas cosas más. Si lo encuentran, porque estaba agotado, búsquenlo ahí en cualquier librería, se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia.
Muy bien, Esteban, pues muchas gracias por haber hablado aquí de Guacas Malditas. Ahorita al regreso usted, que me está oyendo, puede contarnos historias y de pronto en su familia, en su finca, en el pueblo, se habla de guacas. O usted es guaquero, que nos llame y nos cuente cómo busca las guacas, cuál es la fecha indicada para esto, cuáles son los rituales, qué consecuencias puede traer al ir en búsqueda de esto, ¿no? Esteban Cruz, me encantó tenerlo acá, muchos éxitos con ese libro como lo está teniendo, éxitos con su programa de televisión, éxito con sus redes sociales, algo que quiera decir. Sí, no, los que quieran cualquier información me busca como @cruzescribiente en Twitter, así también en Instagram, Esteban Cruz Niño, @cruzescribiente en Instagram y en Facebook como Mysterium. Busquen Mysterium, que ahora me llamo así, Mysterium. Muy bien. Y ahí está la información. Si alguno quiere comprar el libro firmado, ahí le vamos a dejar un teléfono para que llame y se lo envían. Y bueno, no más. Se les quiere mucho, bebesaurios. Chao, Mysterium. Ya venimos nosotros.